Aristóteles dice que no es la forma de gobierno lo que constituye la felicidad de una nación, sino las virtudes de los jefes y los magistrados. Mi nombre es Feliana Guzmán y vengo a hablarles sobre la civilización griega. Hay que especificar que hoy no solamente estaremos hablando de vestimenta, sino que también hablaremos de los pensamientos colectivos como civilización que tenían y cómo esos forman parte de lo que hoy llamamos relaciones públicas. Origen de la civilización griega. A partir de este punto podemos decir que se desarrolló al noroeste del Mediterráneo, en islas tan diversas como Creta o Rodas, hace 2100 años antes de Cristo. Se podría decir que los caneos, que eran personas que luchaban por naturaleza, se encargaron de subyacer al pueblo de Creta o las personas indígenas que vivían en la isla, y así se partió la civilización minoica. Posterior a esto, los aqueos se expandieron hasta el sur de Italia y la costa occidental de Asia, formando así la Magna Grecia. La civilización griega se hace famosa por sus grandes atribuciones a la arquitectura y su filosofía, con sus grandes autores como lo es Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus pensamientos y atribuciones afectan al Imperio Romano y luego al mundo entero, llegando así incluso a la cultura occidental. Esta civilización estaba compuesta por pequeñas aldeas que con el tiempo evolucionaron y se convirtieron en polis. ¿Qué fueron las polis? Bueno, las polis fueron ciudades de estado. Entre las ciudades de estado más famosas encontramos Atenas y Esparta. Ellas contaban con su propio poder legislativo e incluso con su organización interna, hasta que llegó el sistema democrático. Aparte, estas ciudades tenían algo en común, que son los Juegos Panhelénicos, que con el tiempo han ido evolucionando y son lo que ahora conocemos como los Juegos Olímpicos. La geografía influyó mucho en el desarrollo de esta civilización, pues contaban con pocos recursos naturales. El 80% de la isla era montañas, así que esto los obligó a salir de la isla y explorar nuevas, convirtiéndolos en buenos marineros y excelentes comerciantes. Cuando la región Magna Grecia fue ocupada totalmente, entonces se establecieron ahí y vivieron principalmente de lo que sería la caza y el comercio. Existieron varios sistemas de gobierno en estas civilizaciones, tales como la monarquía, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Ahora, especifiquemos cada una de ellas. Empecemos con la monarquía. La monarquía es cuando como gobernante central se tiene a un rey el cual no es elegido sino que está por herencia. Hereda el trono por herencia familiar, diciendo o basándose que una entidad mayor le dio el poder a su linaje para poder gobernar. Continuamos con la aristocracia. La aristocracia fue el gobierno planteado por Aristóteles y Platón, el cual sugería que las personas con mayor nivel intelectual asumieran el cargo de gobernantes. La oligarquía se centraba en que un grupo de individuos se distribuyera el poder, generalmente de la misma clase social. La tiranía. La tiranía se centraba en un individuo el cual entraba al poder a la fuerza o con procesos que no eran constitucionales. Este líder destacaba por asumir el poder absoluto y reprimir cualquier oposición. La democracia. La democracia fue la modalidad primeramente ejercida en Atenas, al derrocar a un gobierno tirano. Los atenienses fueron los primeros en tener una asamblea de ciudadanos donde el pueblo podía opinar en las decisiones del gobierno. Continuando a esto, hablemos sobre religión griega. Hay que aclarar que no podemos ligar religión griega con mitología griega, porque a pesar de que es de la misma rama, no van muy ligados. La religión griega es politeísta, que quiere decir que le va o le
da honra a diferentes deidades. Estas deidades se regían bajo un dios supremo llamado Zeus, que era el padre de los dioses, por así decirlo. A su honor habían unos templos los cuales eran cuidados por sacerdotes, mas no se terminaban de constituir como una iglesia. Como recién lo dije, entonces se basaba en muchas deidades, obviamente bajo el régimen, como ya lo comenté, de Zeus, pero estas deidades, cada una tenía una característica específica o se centraba para algo. Por ejemplo, pues Poseidón era el dios del mar, Afrodita era la diosa del amor y la belleza, más hacia la fertilidad femenina. También, por ejemplo, Perséfone era la diosa de la cosecha, como también la reina del inframundo. También podemos encontrar a Hefesto, que era el dios del fuego y también del hombre viril. Por ejemplo, Deméter, el dios del vino. Muchas entidades para abarcar muchas cosas, las cuales trataban de darle un significado a todo lo que veían basados en ellas. Cabe destacar que los dioses eran representados como seres humanos, como hombres, los cuales podrían ser buenos o malos, podrían participar en batallas, iban de fiesta, tenían hijos, y esto todo fueron representados en la mitología griega, la cual se basa en mitos o leyendas sobre estos dioses y cómo explican algunos comportamientos de ellos o algunos cambios que pueda tener el alrededor, tanto como el cambio de estaciones, como el sonido del eco, como también el narcisismo, o la flor del narciso. Todas estas cuentos o mitos o leyendas se basan en las experiencias vividas de los dioses. Partiendo de este punto, entonces, vamos a la medicina. La medicina, como le acabo de mencionar, estas personas o esta civilización se basaba mucho en sus creencias y por ende la medicina también abarcaba esto. Por ejemplo, si una persona se enfermaba, creían que era un castigo de los dioses y que habían hecho algo malo o hecho para algo muy grave para molestar a los dioses. Pero si esta persona se recuperaba, era un regalo de los mismos. No fue hasta luego donde se empieza a crear la idea, donde se empieza a estudiar el cuerpo humano, algunos autores empiezan a estudiar el cuerpo humano y crean el concepto donde el ser humano se puede mentalizar y curarse o autocurarse. Fue el médico Hipócrates, el fundador de la escuela de medicina, el cual basó su enfoque en el terapéutico y en el poder curativo por naturaleza. Llegamos a un punto del cual me gusta mucho. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la mitología griega. La mitología griega, como ya lo dijimos un poco anteriormente, o sea, por superficial, o sea, ellos se basaban en mitos o en leyendas que hicieran explicar o que explicaran lo que ellos no conocían. Y todo se basaba en vivencias de sus dioses. Okay, empecemos entonces. Zeus. Zeus, ¿por qué es el padre de los dioses? Pues Zeus es el hijo de Cronos, el último hijo de Cronos para ser específico. Cronos era un titán que con el miedo de la profecía que le dio su padre Urano, decidió comerse a sus hijos. ¿Por qué? Porque él derrocó a su padre y él le dijo, como tú me derrocaste a mí, tus hijos te derrocarán a ti. Entonces, por el miedo que tenía, empezó a comerse a sus hijos para que esto no sucediera. Lo que hizo fue que provocó que sucediera. Entonces, ya se había comido a Hades, a Deméter, a Hestia y a Hera. Zeus era el último, pero su madre lo salva porque decide envolver una piedra en pañales y entonces se lo da a su padre, o sea, se lo da a Cronos para que él se lo coma en vez de a Zeus.
Zeus, algunas historias dicen que fue criado por una ninfa, otros dicen que fue criado por una cabra, pero al final fue que Zeus se fue creciendo y se fue haciendo más fuerte para combatir a Cronos. Logra vencer a Cronos gracias a que le da algo, una poción o una bebida, para que regurgite a sus hijos. Entonces salen todos los hijos ya que él se había comido, que vendrían siendo los hermanos, y ocurre lo que sería como una guerra entre estos dioses y los titanes. Al final ellos terminan encerrados en el Tártaro gracias a la ayuda de otros seres que Zeus le pidió su colaboración, al cual a él le dan los rayos, a Hades le dan un casco donde él se puede hacer invisible, y a Poseidón le dan su tridente. Al final de esto, entre estos tres, sin tener nada que ver, sin decir, bueno, no decirle a las hermanas, sino sin tomar en cuenta a las hermanas, se divide la tierra. Poseidón se vuelve el dios del mar, Hades le dan el inframundo y Zeus se queda en el Olimpo. Luego de eso, Zeus se casa con su hermana Hera, y aún así casado, él era muy promiscuo. Entonces, la semilla de Zeus iba ligada y regada por todos lados. Y de ahí van partiendo las historias. Por ejemplo, ellos justificaban el cambio de estaciones con la historia de Perséfone y Hades. Se dice que Hades estaba buscando esposa, y entre eso ve a su sobrina Perséfone, que es hija de Zeus y Demeter, su hermana, y la ve y le dice a Zeus que él está buscando esposa, y le dice, bueno, llévate a mi hija, y él decide raptar a Perséfone, ya que Demeter y él no tenían una buena relación, y Demeter no quería que nadie se le acercara a Perséfone. Algunos dicen que él le tendió una trampa, otros dicen que Perséfone se enamoró en el tiempo que estuvo con él en el inframundo, luego que Demeter la buscara por todos lados, y de luego se enterara que Zeus fue el que regaló a su hija. Entonces ella decidió dejar de ayudar a los humanos, porque Demeter era la diosa de lo que sería la primavera, o de las plantas, de la agricultura, de la tierra, por así decirlo. Y entonces dijo, ya yo no voy a hacer que todas las plantas se mueran si no me dan a mi hija. Entonces eso puso entre la espada y la pared a Zeus, y tuvo que hablar con Hades para que le devolviera a Perséfone a Demeter. Entonces Hades le da unas semillas de granada a Perséfone, y 6 semillas en total. Entonces al comer el fruto del inframundo, la persona tiene que volver al inframundo o permanecer en él. Al Perséfone comer 6 semillas de granada, quería decir que tendría que pasar 6 meses en el inframundo junto a Hades y 6 meses en la tierra junto a su mamá. Entonces se dice que cuando Perséfone se va con Hades, Demeter se pone triste y empiezan a caer las hojas de los árboles, y el tiempo se vuelve frío y las cosechas completamente se detienen, que vendría siendo otoño, invierno. Y cuando a Perséfone regresa, pues viene siendo primavera y verano. Entonces, junto a así como ejemplos de este, hay muchos más mitos. Ahora, se dirán, ¿qué tiene que ver la civilización griega con relaciones públicas? ¿Y qué tiene que ver la mitología, su estructura, cómo se desarrolló, todo lo que hablamos con las relaciones públicas, o cómo las relaciones públicas los ayudó? Bueno, entonces ahora vamos a ver eso en nuestra vinculación con las relaciones públicas. En Grecia hubo un grupo que eran defensores de alquiler llamados sofistas. A estos se les consideraba deshonestos porque engañaban al público y a los habitantes de Grecia para hacer lo que ellos querían. Claro, en otras palabras podría decirse que utilizaban el arte de la persuasión para poder movilizar masas. O como se le diría, podría también ser un grupo ético que utilizaban la comunicación
persuasiva. Dos palabras importantes en nuestra materia. En este enfoque, entonces podemos ver reflejados los elementos de la organización pública, que sería comunicación, opinión pública y organización. También se puede decir que vemos la misión de las relaciones públicas, la cual ellos utilizaban para informar, convencer e integrar. Entonces, las relaciones públicas han estado desde nuestros comienzos, solamente que les fuimos moldeando y fuimos dándole nombre a aquello que ya existía, aquello que estaba ahí, que era sumamente importante, que nos ha ayudado a evolucionar y nos ha dado aquellas oportunidades de crecer. Por ejemplo, se podría decir que las relaciones públicas han estado presentes desde nuestros comienzos en el pasado hasta la actualidad.